Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas, ¿no? de una historia bastante conocida, muy bonita y al recordarla seguramente vamos a poder meditar, ¿no? La historia de José. Podemos ver que esa historia tenía muchas idas y vueltas y podemos ver que era una historia de mucha calumnia, de mucha crueldad, de mucho despecho, de mucha traición. Y podemos ver por otro lado que la vida de José o este joven que llevaba una vida de integridad, de pureza, de serle fiel a sus superiores y sobre todo de tener un temor reverencial ante Dios, ¿no? Y nos preguntamos cómo puede Dios permitir en aquellas personas que tratan de llevar una vida recta o de ser lo más justo posible, íntegra, pura y fiel hacia Dios, cómo Dios puede permitir que sufran injustamente, ¿no? Y podemos ver que José ha pasado por distintas crisis y que casi lo matan y al final lo terminan vendiendo allí como esclavo a los ismaelitas que justamente pasaban por allí en una caravana, y nos ponemos a pensar quién iba a imaginar, ¿no? Que ese esclavo iba a llegar a ser el segundo en el poder en el imperio más grande de ese momento. Y nos preguntamos cuál es la clave del éxito de la vida de José. Y lo dice claramente allí en el versículo 2 del capítulo 39 en Génesis: mas Jehová estaba con él. Mas Jehová estaba con él. A pesar de todas las dificultades que se le venían o sobrevenían a la vida de José, la palabra más hace una diferencia muy grande, ¿no? Jehová estaba con él. No solamente el Eterno estaba con José, sino que José lo sabía y actuaba de acuerdo al hecho de reconocer la presencia y la soberanía de Dios en su vida. Y Potifar se daba cuenta de estas cualidades que tenía este joven, ¿no? De este José, de este muchacho. Por eso lo nombró encargado, lo nombró mayordomo de toda su casa y sus posesiones. Este Potifar nunca había tenido un empleado de tal magnitud, ¿no? Y José, al estar a cargo de su negocio, de las cosechas, las cosas prosperaban, las cosas iban en crecimiento, en calidad, los ganados, las ovejas se multiplicaban, las transacciones que hacía este joven José eran muy provechados, ¿no? Muy provechosos. Y este militar, este capitán, quien no es un hombre de fe, se da cuenta que hay algo muy distinto en este muchacho. Ha querido saber varias veces o inquirir varias veces cuál era el secreto del éxito de la vida de este joven, de José. Y la respuesta era sencilla, ¿no? Jehová en su gracia estaba con él. Este mayordomo lo sabía muy bien y que no eran sus dones naturales, sus habilidades propias, sino era la bendición de Dios. Y como el resultado de su éxito, ha mejorado la calidad de vida del joven, ¿no? Este joven reconoce que su amo le tiene tal confianza o total confianza que lo ha dejado todo para que él disponga, todo menos una mujer, todo menos la esposa de Potifar. Y en ese sentido la responsabilidad es tan profundo que él no lo cambiaría por nada. En la primera parte del capítulo 39 todo parece ir de maravilla, va todo encaminado, todo va muy bien, pero aparece la Potifarsa, ¿no? Donde esta mujer lo invita quizás a hacer cosas que no corresponden. En realidad no es que lo invita quizás, sino que le invita a hacer cosas que no corresponden. Ella cree que tiene todo tipo de derecho sobre este esclavo, ¿no? Porque al final y al cabo era un esclavo, y ella lo intenta varias veces, en varias oportunidades, y en cada una de ellas José se rehúsa. Esta mujer estaba acostumbrada a dar órdenes y que las órdenes sean obedecidas, pero encuentra aquí un joven que está dispuesto a decir que no. Y esto es lo que
me impacta, ¿no? Y es lo que necesitamos nosotros hoy en día, los jóvenes o los o los adolescentes o cualquier persona, que seamos fieles al Señor y estemos dispuestos a decir que no cuando realmente corresponda. Pero qué fácil hubiera sido para José que él hubiera cedido y echarle la culpa a la situación, a la circunstancia. Algunos psicólogos modernos quizás hubieran dicho que no pasa nada con tal estaba consentido entre dos personas, era consensual, pero para José pecar contra Dios era algo muy serio, era muy importante. La mujer lo toma por la ropa para arrastrarlo al lugar para cometer el pecado, pero José huye. La palabra de Dios dice, honroso es en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Hechos capítulo 13, versículo 4. No podemos imaginar el enojo o la magnitud del enojo de esta mujer. Seguramente se habrá sentido despreciada. Muchas veces se ha repetido esta situación y José se rehusaba, ¿no? Ese amor fingido y sensual de la mujer, seguramente casi al instante o así en poco tiempo se ha transformado en un odio mortal. Y José le da argumento, ¿no? A ese rechazo. Eh, por supuesto, ¿no? Podemos decir esos argumentos basados en el temor que él tenía delante de Dios. Génesis capítulo 39, versículo 9 dice, tú eres su mujer, es decir, tú le perteneces a tu esposo. Mi amo me tiene confianza absoluta, no voy a defraudarlo, dice el versículo 8 del capítulo 39 del libro de Génesis. Tal adulterio sería una gran maldad. No temo que no dice yo no haría eso, sino a lo malo lo llama por su nombre. Y el argumento final, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Nos llama la atención en José ese temor profundo y reverencial ante Dios, ante el Todopoderoso. Dios le ha salvado la vida, Dios le ha bendecido y por encima de todo, él sabe que el Señor es santo. Si bien los 10 mandamientos todavía no habían sido dados de una manera oficial, sus principios eran aplicables desde el comienzo de la creación. Hoy vivimos en una sociedad con una tendencia a minimizar las cosas, a no llamar las cosas por su nombre, a no llamar el pecado por su nombre. Le restan importancia y hacemos parecer como si fuera no tan peligroso, ¿no? O no tan seria. Es interesante poder observar bien y ver la vida de José, ¿no? Que él preserva su pureza. La castidad no es una virtud que solo la tienen que ejercer ciertas personas o mujeres, ¿no? La pureza es exigida al hombre de la misma manera que a la mujer. Para José pecar contra Dios era algo grave. Al principio se defiende con argumentos morales, pero parece que esto no era suficiente para la esposa de Potifar. Con el paso de la hora podemos ver el enojo de Potifar que pudo haber pasado, ¿no? Se habrá preguntado cómo puede ser posible que un hombre fiel y temeroso de un Dios santo pudiera cometer tal maldad. Podemos observar la secuencia de los ataques. A la primera invitación José dice no, luego las invitaciones se repiten y las negativas también se reiteran, ¿no? Sucede la circunstancia ideal. El marido no está en la casa, no hay nadie alrededor. Para la esposa del capitán no hay nadie observando, pero para José Dios es el que todo lo ve, el que ve todo. Las Escrituras nos enseña huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Eso lo podemos ver en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6 versículo 18. José, acusado injustamente, es encarcelado. Está de nuevo en la parte más baja de esa, podríamos decir, montaña rusa que iba y venía, lo que iba pasando en su vida,
con unos altibajos, pero no era el fin de la historia de este jovencito, ¿no? Dado que Jehová estaba con él y él extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Génesis capítulo 39, versículo 21. No olvidemos que más vale estar en la cárcel siendo fiel al Señor y con su bendición que vivir en el pecado en la mansión de Potifar o de esa Potifarsa, ¿no? Podríamos decirle. Al pasar el tiempo y por la misericordia de Dios, José llega a ser la persona más o con la que tiene más importancia en el imperio después del faraón. Las pruebas, las dificultades, Dios le ha permitido y Él ha orquestado todo para su bien. Sin embargo, no todos los que sufren injusticia y prueba siempre llegan a ese puesto de honor o prominencia, ¿no? Con los cuales como José quizás haya soñado. Dios tiene un propósito que puede ser muy distinto para cada persona, seguramente es muy distinto para cada persona, pero si en la vida o en nuestro diario caminar podemos o nos toca la parte de este sufrimiento o prueba, no tenemos que desmayar, ¿no? El apóstol dice, lo resume así: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos capítulo 8, versículo 18. No es algo nuevo que los mejores hombres hayan sido acusados falsamente de las peores infracciones por aquellos mismos que son los peores criminales. De la manera que vemos en la historia, uno pensaría que el honesto y el puro José era un hombre malo y que esta mujer pecaminosa era una mujer virtuosa. Es maravilloso ver el plan de Dios, que para poder llegar al palacio real era necesario pasar antes por la cárcel real. Para poder salvar a todo un gran país de una hambruna tremenda, fue necesario que un hombre se mantuviera fiel a Dios y que estuviera dispuesto a pagar el precio, cueste lo que cueste, en este caso la prisión y quizás hasta la misma muerte. Es sin duda en la casa de Potifar donde José aprende mucha de la cultura de los egipcios, lo cual más adelante le va a resultar muy útil, ¿no? En el palacio de Faraón. Desde ese lugar donde se encuentran los presos políticos, va a ser catapultado hasta las esferas más altas del poder. El enemigo de los creyentes siempre trata de perjudicarnos, pero Dios es quien tiene la última palabra. Quizás José podía decir con muchas, podremos decir, centurias. Después lo haría el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 del 12 a 13, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo Jesús en todo el pretorio y a todos los demás. Nos llama la atención que este jovencito José ha sido condenado solo en la cárcel en vez del castigo habitual, que muchísimas veces son más severos en cientos de personas, ¿no? De latigazos y aún hasta la muerte. Es probable que se dio cuenta que su esposa le ha mentido. Algunos comentaristas dicen que quizás haya pasado eso, ¿no? Aún en el día de hoy un delito como el que sufrió José, en la cual fue acusado, podría determinar la pena de muerte en muchos países del mundo. El texto que nos muestra que Potifar se enfureció, lo cual fue posiblemente su natural reacción. Quizás el capitán tiene que salvar las apariencias y no le queda otra que dejar a José en la cárcel. Vemos nuevamente la mano de Dios en su plan perfecto. Esta prisión parecería que sería semejante a lo que hoy llamaríamos para los presos políticos, ¿no? Mientras se decidiera su destino final. La vida de José, realmente su legado
las bendiciones que sufrió José, pero tuvo que pasar por muchas situaciones, ¿no? ¿Y cuál fue la clave del éxito? Jehová estaba con él. Que nosotros, a pesar de las circunstancias de la vida, de los sufrimientos, podamos mantenernos, ¿no?, como José, íntegro, puro, fiel a nuestros superiores y tener temor a nuestro Dios. Esta vida de José me deja mucha enseñanza, ¿no?, y deja un legado muy importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios permite tales cosas? ¿Cuál fue la clave del éxito de José? Mas Jehová estaba con él. Que nuestro compañero de trabajo, que nuestros vecinos, que nuestra misma familia puedan ver en nosotros que Jehová está con nosotros, que Cristo nos representa, ¿no? Y que podamos mantenernos íntegros, puros y fiel a nuestro Dios. Que esta lectura les sea de bendición a cada uno de ustedes.